Ya nos encontramos nosotros en el hemiciclo del Palacio Legislativo y es que se ha suspendido por unos minutos en realidad la sesión del Pleno del Parlamento. ¿Para qué? Para dar pase, para que ingrese en realidad el ministro de Educación, Óscar Becerra, quien el día de hoy va a estar respondiendo a un pliego interpelatorio, 6 preguntas que se le va a hacer acá en la representación nacional respecto pues a las funciones que ha cumplido o que viene desarrollando en realidad como titular del Minedu. Ahí lo vemos precisamente, acaba de ingresar, saluda a los integrantes de la mesa directiva, al presidente José William Zapata, la primera vicepresidenta Marta Moyano y en tanto, bueno, se dirige en realidad al podio desde donde va a responder, va a ejercer su defensa y también responder al pliego interpelatorio. Esto se va a iniciar en solo unos momentos más, María de Jesús, pero mientras tanto queremos resaltar lo siguiente. El día de hoy solo se ha considerado la asistencia de los parlamentarios que han llegado a la sesión del Pleno del Congreso de manera presencial. Solo aquellos que estén acá van a poder participar de esta sesión. Así lo ha precisado el presidente de este Poder del Estado, el señor José William Zapata, al iniciar. En total se han recogido, se han contado 91 asistencias de manera presencial, en tanto de forma virtual solamente van a poder participar aquellos congresistas que lo hayan solicitado con antelación y además hayan hecho presente una justificación que amerite su participación virtual, María de Jesús. Esto pues es algo que ya se ha venido tomando desde algo que ya se venía intentando establecer desde sesiones anteriores, pero que para esta oportunidad ya se ha hecho presente. Se inicia entonces, se reinicia en realidad, María Jesús, la sesión del Pleno del Parlamento. Vamos a escuchar al presidente José William Zapata. 83 del reglamento del Congreso de la República. Señor relator, de lectura. Constitución Política del Perú, artículo 131. Es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando el Congreso los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito. Debe ser presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de representantes hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. El Congreso señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Reglamento del Congreso de la República, artículo 83. Interpelación de los miembros del Consejo de Ministros. El procedimiento de interpelación al Consejo de Ministros en pleno o a cualquiera de los ministros se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. A. El pedido de interpelación se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 15% del número legal de congresistas y acompañada del respectivo pliego interpelatorio. Tiene preferencia en el orden del día y es vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. B. Para su admisión de la moción de interpelación se requiere el voto de por lo menos el tercio de congresistas hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión a aquella en que se dio cuenta de la moción. C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para que los ministros contesten la interpelación, lo que les será comunicado con anticipación acompañando el pliego respectivo. La interpelación no puede realizarse en ningún caso antes del tercer día siguiente a la votación ni después del 10º. Si fuera necesario, se cita para este efecto a una sesión especial. La mesa directiva le va a agradecer a los señores asesores que guarden silencio para poder continuar con el evento, con la moción de interpelación. La Junta de Portavoces acordó con fecha 30 de marzo del 2023 que el tiempo para el debate sea de 2 horas sin interrupciones y sin tiempo adicional. Asimismo, los congresistas no agrupados tendrán 8 minutos para poder intervenir entre todos, sin interrupciones y sin tiempo adicional. Señor relator, dé lectura al tiempo de debate. Distribución proporcional del tiempo de debate, 2 horas. Fuerza Popular, 24 minutos. Perú Libre, 15 minutos. Acción Popular, 14 minutos. Alianza para el Progreso, 11 minutos.
Bloque Magisterial de Concertación Nacional, 9 minutos. Renovación Popular, 9 minutos. Avanza País, 9 minutos. Cambio Democrático Juntos por el Perú, 9 minutos. Podemos Perú, 6 minutos. Perú Bicentenario, 6 minutos. Somos Perú, 6 minutos. Antes de continuar, pido a los señores congresistas que deseen intervenir en el debate se inscriban a través de sus portavoces. Señores congresistas, el procedimiento a seguir en la interpelación será el siguiente. El señor relator dará lectura a cada una de las preguntas de los pliegos interpelatorios contenidos en las mociones de orden del día 5762, 5764, 5767, las cuales serán respondidas inmediatamente por el ministro de Educación, señor Óscar Manuel Becerra Tresierra. Cabe señalar que en esta etapa, por práctica parlamentaria, no se conceden interrupciones. Señor relator, dé lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día número 5762. Pliego interpelatorio al ministro de Educación, Óscar Manuel Becerra Tresierra. Pregunta número 1. Detalle y respondas si reafirma sus declaraciones que comparan a madres peruanas con animales y que menosprecian la labor de una madre peruana al insinuar, con total seguridad, que ellas alquilan a sus hijos. Tiene la palabra el ministro de Educación, señor Óscar Becerra Tresierra. Adelante, ministro. Por su intermedio, deseo presentar mi saludo y respetos a la representación nacional y mencionar que me parece una feliz coincidencia venir a rendir cuentas ante el Congreso el día que cumplo 100 días al frente de un sector que lamentablemente he encontrado en total abandono, con una brecha que solamente en términos de infraestructura llega a 152.000 millones de soles. Todos entendemos que mejorar una situación como esta no puede ser solo tarea del ministro, sino de toda la sociedad peruana, empezando por sus autoridades, educandos, educadores, docentes y padres de familia. Cerrar una brecha de esta magnitud podría tomar décadas. Sin embargo, estamos trabajando en el diseño de estrategias que nos permitan definir una hoja de ruta que lleve al país al cierre de esta inmensa necesidad, lo cual excederá varias administraciones. Quiero destacar que el objetivo y fin último de mi gestión del sector educación es el bienestar de los niños y niñas del Perú, y ese compromiso es el que espero demostrar el día de hoy. Señor presidente, y por su intermedio a este honorable Congreso de la República, le comunico que profeso el más profundo respeto por las mujeres y en especial por las madres peruanas, quienes merecen toda mi admiración por la labor sacrificada que cumplen en la dirección de su hogar y en el rol de profesionales, trabajadoras, protectoras, educadoras y cuidadoras de sus hijos e hijas, siendo muchas veces ellas padre y madre. Mi declaración quiso hacer énfasis en una profunda preocupación por el bienestar de los niños y niñas del Perú, debido a la exposición de menores de edad a riesgos innecesarios. Nunca pretendí hacer una comparación que denigre a las personas. Siguiente pregunta, relator. Pregunta número 2. Precise en qué se basa al afirmar que las madres peruanas que ejercen el derecho legítimo a la protesta han sido manipuladas o engañadas. Señale las pruebas de tal afirmación. Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio al Congreso de la República, en principio quisiera manifestar que mi preocupación está centrada principalmente en la defensa del derecho a la vida y a la integridad física de las niñas y los niños que son llevados a movilizaciones. Preocupación que expresé el 6 de febrero en comunicación dirigida a la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación con oficio número 00082-2023-Minedu/DM, es decir, 30 días antes de las declaraciones públicas que son motivo de mi interpelación. Jamás hice referencia a las madres peruanas que estuvieron ejerciendo su derecho a la protesta.
Tampoco cuestioné el legítimo derecho a esa protesta. Reitero que mi preocupación se centra en la protección de la salud, integridad física, emocional y la vida de los niños y niñas que son llevados a las marchas. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Detalle y responda qué acciones se están adoptando desde su despacho para resarcir el impacto de los comentarios discriminatorios que realizó hacia las madres aymaras que participaron en la movilización del sábado 4 de marzo. Señor ministro. Señor presidente, quiero aclarar que en ningún momento me he referido a las mujeres aymaras. Mis expresiones tenían por objeto manifestar mi preocupación por el bienestar de los niños y niñas y la indignación que me produjo el verlos expuestos al peligro. Mi preocupación principal en mi calidad de ministro de Educación, padre, abuelo y ciudadano es la protección de los derechos de los niños y niñas del Perú. Es por ello que desde el Ministerio de Educación seguiremos impulsando los valores como la tolerancia, la igualdad, el respeto al otro y a la diversidad, tal como está establecido en el currículo nacional. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Detalle y responda. El Ministerio de Educación está implementando programas con enfoque intercultural que combatan la discriminación étnica y racial. ¿Cuáles y cuál es el estado de estos? Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio al Congreso de la República. Efectivamente, en mi sector se vienen implementando estrategias y programas para atender la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestros estudiantes. Estos son Tincuy. Tincuy es un encuentro anual de estudiantes de diversos pueblos indígenas, comunidades afroperuanas y otras tradiciones culturales para intercambiar experiencias, conocimientos y cosmovisiones. Este festival se realiza en Lima y en las regiones del Perú. Más de 20.000 participantes entre estudiantes, padres, madres, docentes y sabios se reúnen para el fortalecimiento de una ciudadanía intercultural y democrática. Participan más de 40 pueblos originarios en la preservación de sus prácticas y conocimientos. Más de 300 proyectos de aprendizaje relacionados con el ambiente, la salud, la identidad cultural y los derechos de los niños y niñas. Becas Pronavec, beca Educación Intercultural Bilingüe. Está orientada a la formación de docentes en educación intercultural bilingüe para que la atención del servicio educativo a estudiantes de pueblos indígenas u originarios se brinde en su misma lengua y en castellano, coadyuvando a la mejora de los aprendizajes en educación básica y al cierre de brecha de formación docente. Beca Comunidades Nativas, Amazónicas y Población Afroperuana, dirigida a estudiantes provenientes de dichas comunidades para contribuir a disminuir las barreras de acceso y permanencia en la educación superior. Es importante señalar que para todos los concursos de becas, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo brinda puntaje adicional a todos los postulantes de pueblos indígenas o originarios, así como a la población afroperuana, como una medida afirmativa para impulsar su acceso a la educación superior de calidad. Convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional Intercultural de Quillabamba en el Cusco, que desarrollará cursos para fortalecer las competencias lingüísticas en las lenguas originarias andinas, quechua sureño en sus variantes collao y chanca y aymara, y amazónicas como Ayaninka, Caquinte, Matziguenga y Yiné del ámbito de la región Cusco. Juegos Deportivos Escolares 2023. La ejecución de los Juegos visibiliza a los pueblos indígenas u originarios andinos y amazónicos del país. Promueve la participación descentralizada y brinda oportunidades para la inclusión, equidad y concreción del enfoque intercultural, contribuyendo con el proceso formativo de las y los estudiantes en el marco del Currículo Nacional de la Educación Básica. Participan 6 pueblos originarios: Quechua Collao, Quechua Chanca, Aymara, Aguajún, Ayaninka y Shipibo Conigo, en los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2023 para damas y varones en el marco de la inclusión y la diversidad.
Siguiente pregunta. Pregunta número 5. ¿Cómo está actuando el ministerio que dirige ante la falta de contratación de docentes de educación intercultural bilingüe en las regiones? ¿Existe algún plan o estrategia para garantizar un adecuado acceso a la educación de los niños y niñas de las comunidades perjudicadas? Señor ministro. Sobre el particular, señor presidente, deseo manifestar lo siguiente. Mi principal preocupación es el bienestar de todos los niños y niñas del Perú. El proceso de contratación de plazas docentes en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe tiene un avance de 98.1% hasta el 24 de marzo de 2023. La dificultad para alcanzar el 100% estriba en que no hay disponibilidad de docentes bilingües. El proceso de contratación está a cargo de cada comité de contratación, conformado en cada dirección regional de educación y unidad de gestión educativa local. El Ministerio de Educación hace el seguimiento para garantizar la cobertura del 100% de plazas vacantes. Cabe señalar, como he dicho, que no siempre es posible encontrar docentes bilingües calificados. El avance a la fecha, región por región, es el siguiente. Amazonas, 98.5%. Ancash, 97.0%. Apurímac, 97.2%. Arequipa, 97.4%. Ayacucho, 98.6%. Cajamarca, 96.9%. Cusco, 98.7%. Huancavelica, 97.9%. Huánuco, 99.2%. Ica, 100%. Junín, 98.8%. La Libertad, 98%. Junín, 98.8%. Perdón, señor presidente. La Libertad, 80.0%. Lambayeque, 93.2%. Lima Metropolitana, 100%. Lima Provincias, 91.2%. Loreto, 99.1%. Madre de Dios, 81.7%. Moquegua, 96.8%. Pasco, 97.9%. Piura, 82.4%. Puno, 98.6%. San Martín, 96.6%. Tacna, 98.5%. Y Ucayali, 95.0%. Sujeto a la aprobación de las comunidades, será posible completar las plazas vacantes pendientes con profesores y profesoras hispanoparlantes. Siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿De qué manera se ha articulado con los gobiernos regionales para implementar políticas que combatan la discriminación étnica y racial en las escuelas? ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar durante el periodo 2023 en cuanto a la erradicación de la discriminación en el sector educativo? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio a la representación nacional, la articulación con los gobiernos regionales se realiza de la siguiente manera. Brindamos un modelo de servicio de educación intercultural bilingüe que atiende a más de 1.281.353 estudiantes. Asistencia técnica a las direcciones regionales de educación y unidades de gestión educativa local para su implementación en los componentes pedagógico, de gestión y soporte en sus tres formas de atención: educación intercultural bilingüe de fortalecimiento cultural y lingüístico, educación intercultural bilingüe de revitalización cultural y lingüística y educación intercultural bilingüe urbana. Actualmente se cuenta con 26.725 instituciones educativas de educación intercultural bilingüe en la educación básica y 114.890 docentes con dominio de alguna lengua originaria inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Talleres para la validación de materiales educativos
para la dotación en el 2023 de 381 títulos de cuadernos y fichas de trabajo en 42 lenguas originarias, que beneficiarán a 967.039 estudiantes en 19.649 instituciones educativas de educación intercultural bilingüe de los niveles inicial, primaria y secundaria, fortaleciendo las capacidades en identidad y desarrollo cultural con la recuperación de saberes en las experiencias de educación comunitaria a través de talleres, implementando la educación comunitaria en 14 regiones, a saber, Amazonas, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Ica, Junín, Lima, Loreto, Piura, Puno, Región Pasco y San Martín, e implementando condiciones de bienestar para la población rural y de pueblos indígenas u originarios atendidos por los modelos de servicio de secundaria rural y primaria multigrado monolingüe castellano y en coordinación con otros sectores asegurando la alimentación saludable y la atención en salud integral. Objetivos durante el 2023. Continuar atendiendo con equidad y pertinencia cultural y lingüística a los estudiantes de los pueblos indígenas u originarios. Para ello venimos trabajando en coadyuvar al cierre de brecha docente en educación intercultural bilingüe a través del proceso de evaluación de lenguas originarias 2023, actualizar la política de educación intercultural y educación intercultural bilingüe, fortalecer competencias a los actores que implementan la educación comunitaria para contribuir con una educación inclusiva y continua para todas y todos en las regiones de Apurímac, Cajamarca, Cusco, Junín, Loreto, Puno, Ucayali, Huánuco, Pasco y San Martín. Cabe señalar que nuestra definición de interculturalidad en este enfoque es la siguiente. La educación intercultural es la que permite establecer una relación simétrica entre personas, saberes, sentidos y prácticas culturales distintas, formas de ser, pensar, hacer y comunicar, entre otras, que se dan a lo largo de la vida y que configuran la identidad colectiva peruana. En este sentido, el desarrollo de la interculturalidad en las aulas parte por el autoconocimiento de quién es cada estudiante, de reconocer los elementos que se forman y destacan en su propio ser, así como reconocer las diferencias específicas en su entorno. La educación intercultural no implica únicamente rescatar hábitos o costumbres ancestrales o replegarse al pasado, sino, por el contrario, implica incluir en la estructura cultural elementos constitutivos que contribuyan al desarrollo de personas individuales y colectivos sociales con autoestima y autenticidad, enmarcados en el enfoque de derecho y con lo cual se impulsa el desarrollo de cada cultura a partir del respeto de su contexto y cosmovisión. El Ministerio de Educación asume la interculturalidad como un principio rector de la educación en el país. El Currículo Nacional de la Educación Básica tiene como uno de sus enfoques transversales la interculturalidad y para garantizar la implementación de estos principios y enfoque, el modelo de servicio educativo intercultural bilingüe. En total son 3 pliegos interpelatorios de 3 mociones presentadas en fechas distintas. Estas fueron aprobadas pues en una sesión del Pleno del Congreso de la semana pasada. La segunda moción, que era referida a las declaraciones del ministro Óscar Becerra sobre mujeres en el marco de las protestas, ya culminó, fueron 6 preguntas. Ahora se atiende otra moción también referida a este tema, pero que incluye a 13 preguntas. Sin embargo, hay una tercera que tiene que ver con el informe que tiene que hacer el titular del Minedu sobre medidas urgentes adoptadas para solucionar problemas en la infraestructura y mobiliario de las instituciones educativas a nivel nacional, sobre todo ahora con el reciente inicio de las clases. 42 preguntas en total, como lo señalé
señalas, María de Jesús, esto luego se va a dar pase pues a las diversas bancadas para que hagan sus intervenciones. Vamos a escuchar ahora las respuestas que ofrece el titular del sector de educación, Óscar Becerra. Ni ningún otro tema en la región Puno. Mi despacho coordinó directamente con el Ministerio de Defensa para el resguardo del traslado y distribución de las unidades móviles que distribuyeron los materiales educativos a la Dirección Regional de Educación y a las unidades de gestión educativa local en la región Puno, donde termina la responsabilidad del Ministerio de Educación y pasa a ser responsabilidad del gobierno regional. Tan pronto fueron desbloqueadas las vías, habiendo logrado que se entreguen en las unidades de gestión educativa local el 100% de los materiales que se encontraban disponibles en nuestros almacenes, según la programación de entrega antes del inicio del año escolar. Siguiente pregunta. Pregunta número 11. ¿Usted conoce cuáles son los indicadores de desempeño que se requieren para garantizar el buen inicio del año escolar 2023? ¿Qué acciones ha implementado en la región Puno para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes? ¿Por qué no fue diligente en coordinar con las Fuerzas Armadas para que trasladen los materiales educativos desde los almacenes de las UGELES hacia las instituciones educativas de Puno? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio a la representación nacional, quiero señalar que sí conozco los indicadores de desempeño. Mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en Puno. 1. Talleres macro-regionales dirigidos a especialistas de la Dirección Regional de Educación y de las unidades de gestión educativa local en febrero. El tema, gestión del bienestar para la prevención de la violencia. 2. Curso virtual de soporte socioemocional en el marco del buen inicio del año escolar 2023, ejecutado en febrero. Curso virtual de estrategias para implementar la educación sexual integral en el marco de la tutoría y orientación educativa. Se vienen implementando y fortaleciendo los modelos de servicio educativo, a saber, 1. 165 instituciones educativas en la región Puno, de las cuales 110 están en zona rural y 55 en zona urbana, están siendo fortalecidas a través de la jornada escolar completa. 2. 126 instituciones educativas de la región Puno están siendo beneficiadas con el modelo de secundaria con formación técnica. 3. Asistencias técnicas macrorregionales a directivos y especialistas de las direcciones regionales de educación y de las unidades de gestión educativa local en el mes de febrero, a las que asistieron 109 representantes de la región Puno. 4. Fortalecimiento de la tutoría en el nivel secundaria, en 4 unidades de gestión educativa local de la región Puno, en 25 instituciones educativas, con impacto sobre 18.805 alumnos. 5. Programación de asistencias técnicas regionales entre junio y noviembre del presente año para el análisis de la intervención para el fortalecimiento en el nivel primaria de las competencias lee en su lengua materna y resuelve problemas de cantidad. 6. Programación de talleres deportivos recreativos WIñaj en 11 instituciones educativas de la región Puno. 7. Juegos escolares deportivos y paradeportivos. Está prevista la participación de 65.857 estudiantes de instituciones educativas públicas y privadas de las categorías A, B y C de la región Puno. Concursos educativos de arte y cultura. Comprende la realización de los Juegos Florales Escolares Nacionales, Premio Nacional José María Arguedas, Olimpiada Nacional de Matemática, Concurso Nacional Crea y Emprende y Feria Nacional de Ciencia y Tecnología Eureka. Se prevé la participación de un mínimo de 12.557 estudiantes en las etapas Unidad de Gestión Educativa Local y Regional. Esta gestión convocará por primera vez en este año el Concurso Nacional de Lectura El Perú Lee, que también beneficiará a la comunidad educativa de la región Puno. Siguiente pregunta. Pregunta número 12.
¿Usted considera que está capacitado para conducir un sector altamente complejo? Señor ministro. Señor presidente, y por su intermedio a la representación nacional, podría resultar poco objetivo y hasta tal vez tildarse de soberbio calificarse a sí mismo. Sin embargo, debo señalar que me siento honrado con la confianza que me han otorgado la señora Presidenta Constitucional de la República y el Premier, en mérito a mis más de 30 años de experiencia en el sector. Mi ascendencia andina, pues tanto mis padres como mis abuelos son del Cusco y de la provincia de Paucartambo, educadores todos ellos. Mi compromiso es total con el sector, con el desarrollo de la educación y con el futuro de las niñas, niños y adolescentes tan largamente olvidados. Señor relator. Última pregunta del pliego interpelatorio 5764. Pregunta número 13. Finalmente, ante tan grave acción, al generar menoscabo a la integridad y atentado a la dignidad de las mujeres aymaras, ¿ha evaluado renunciar al cargo de ministro de Educación? Señor ministro. Señor presidente, por su intermedio al honorable Congreso de la República, reiterar que jamás me he referido a las mujeres aymaras y que mi cargo como ministro de Estado está desde el primer día de mi designación a disposición de la señora Presidenta Constitucional de la República. Señor relator, dé lectura a la primera pregunta del pliego interpelatorio contenido en la moción de orden del día número 5767. Pregunta número 1. Para que diga, ¿cuáles son las razones y los fundamentos que sustentan sus expresiones respecto a comparar a las mujeres peruanas como animales y que éstas alquilan a sus hijos? Tiene la palabra el ministro de Educación, señor Óscar Manuel Becerra Tresierra. Señor presidente del Congreso de la República, por su intermedio preciso que la pregunta ha sido respondida en las mociones 5762 y 5764. Siguiente pregunta. Pregunta número 2. Tras sus declaraciones ofensivas a las mujeres aymaras, usted manifestó que las señoras de Puno habían alquilado a niños para las manifestaciones. De ser así, diga usted quiénes son las señoras que han incurrido en ese delito de usar a niños inocentes y cuáles son los documentos que lo sustentan. Señor ministro. Señor presidente del Congreso de la República, por su intermedio preciso que la pregunta ha sido respondida en la moción 5762. Siguiente pregunta. Pregunta número 3. Para que diga si le parece justificable las acciones represivas contra un grupo de mujeres que realizaban marchas de protestas pacíficas en la ciudad de Lima, tal como se aprecia en la información periodística de fecha 2 de marzo de 2023. Señor ministro. Señor presidente del Congreso de la República, por su intermedio señalo que la pregunta ha sido respondida en la moción 5762. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. Para que diga, ¿cuántas instituciones educativas ha visitado durante el tiempo que ejerce el cargo de ministro de Educación? Indicar los nombres de las instituciones educativas, lugar y fecha, así como exponga un breve informe de las actividades realizadas durante las referidas visitas. Señor ministro. Señor presidente del Congreso de la República, por su intermedio respondo que en mis 100 días de gestión he realizado visitas a instituciones educativas en 5 regiones, 15 en la región de Lima Metropolitana. El ministro Óscar Becerra, él va a continuar respondiendo porque reiteramos, son 3 mociones que se han juntado para el día de hoy a las cuales él deberá responder y luego vienen las participaciones de los voceros de las diversas bancadas. Es la información que tenemos desde el hemiciclo del Congreso, Palacio Legislativo. Regresamos contigo, María Jesús, Estudios Centrales.